tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Lo que todo cristiano debe saber. Entonces he reservado agosto y septiembre para hablarles de 9 o 12 temas a manera inspiracional, no como un estudio de aula de instituto bíblico. Para eso lo hacemos los martes, preguntas, respuestas, sino unos sermones inspiracionales sobre lo que un cristiano debe saber esencialmente en un mundo como el que estamos viviendo y tan cambiante, y sobre todo tan atacado el cristianismo y la persona de Cristo por muchas corrientes diabólicas, y algunas de ellas lo que yo le llamo sectas, ¿cómo se llama? Digitales. Hay mucha secta que está aprovechando las redes para hablar de sus herejías. Y entonces es unas herejías virtuales, unos espíritus sectarios de manera virtual, donde las personas que nunca han querido tener compromiso con Dios ni con nada, estamos viendo el aumento y una cantidad enorme de ellas poniendo en duda la obra de Jesucristo y a Jesucristo como el único camino que nos lleva al Padre. Y nos dan opciones de todo tipo, como algún tipo de alimentación, la dieta kosher, cosas que la Biblia a todas luces dice que no pertenecen al periodo de la gracia, y entonces se hace necesario. Siempre ha sido así. El cristianismo fue atacado desde sus primeros inicios por judíos y luego por el judeocristianismo, que era una mezcolanza de las dos cosas, un híbrido rarísimo, porque al final de cuentas, aunque el Señor no quiere que nadie se pierda, Satanás sí quiere que todos se pierdan. Y una de las maneras que más usa es las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Porque cuando usted entiende que usted y yo somos lo que pensamos, si yo pienso que Cristo no salva, sino que si como una dieta rica en verduras con otro tipo de cosas y eso me salva, entonces ya estoy sustituyendo a Cristo como el único salvador. Que las obras buenas que hacemos entonces salvan, eso es una herejía. Puede venir disfrazada como ese tema. Las buenas obras hay que hacerlas, y el cristianismo predica sobre buenas obras, porque la fe sin obras es muerta, pero no salvan. Nadie fue, ni es, ni será salvo por algo que practique. Solamente somos salvos cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Eso nos hace salvos y nos da la capacidad, y somos distinguidos y somos inspirados y somos escogidos para caminar en su camino y hablarle a otros del amor del Señor. Así es que por eso dedicaré agosto y septiembre hablándoles. Son 9 fines de semana, y la semana pasada les hablé lo que todo cristiano debe saber que es la iglesia. Y hoy voy a hablarles lo que todo cristiano debe saber sobre la importancia de la doctrina. La palabra doctrina es una palabra que puede ser aplicada. Hay doctrina, la doctrina de este partido político, la doctrina de esta ideología, la doctrina de esta. En este caso, lo que todo cristiano debe saber sobre la importancia que tiene la doctrina. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Para que usted pueda tomar decisiones buenas y pueda aprobar lo mejor, está íntimamente afectado y relacionado por lo que yo creo de ese tema. Hoy la eutanasia, el aborto,
hoy le llaman terapéutico, y eso lo decide un mortal, un ser humano que es pecador. El suicidio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluso iglesias que no solamente predican y ofician estos matrimonios, sino ministros, pastores, mujeres y hombres, lesbianas o homosexuales, casándose con todas las de ley. No quiero que se me interpreten mis palabras como xenofobia, pero la doctrina bíblica dice que indistintamente de la libertad que usted y yo tengamos, cada uno hace lo que quiera con su cuerpo. Y ningún cristiano ni ningún pastor es el policía de la santidad de nadie. Pero la iglesia está llamada a predicar el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esos son los matrimonios que aquí hacemos. Cuando dije esto, no es mi intención ofender a nadie. Pero en una sociedad donde ya a los perros se le llaman perrijos y a los gatos gatijos, entonces uno tiene que ir poniendo atención hasta dónde vamos a llegar. Leí por ahí una frase: mi bisabuela tuvo 12 hijos, mi abuela tuvo 8, mamá tuvo 6, yo tuve 3 y mis hijos tienen 3 gatos. Entonces, hermanos, y todo ahora es bueno, porque dentro de estas sectas y filosofías huecas, y que el fondo es satánico, es sencillamente el menosprecio a la vida humana y sobre todo una filosofía de vida que, si a mí me parece, está bien. Y punto. Que hay que hacer lo que uno quiere, que no hay que pensar en otros sino solo en mí. Claro que hay que amar a Dios de primero, sobre todo, y a mi prójimo como a mí mismo. O sea, yo tengo que amarme, porque no puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Pero lo que hoy estamos viendo, mis queridos hermanos y hermanas, intentos en algunas de las asambleas legislativas anteriores, intentos para cambiar no la Constitución, sino, por ejemplo, que una niña de 12 años que se sentía hombre, o un niño de 11 años, de 12 años que se sentía mujer, podría acudir al sistema social de Seguro Social de Costa Rica para que le mutilaran sus miembros, sus genitales, convertirse en hombre o en mujer, y que con 12 años era suficiente, y si los papás de esta niña o este niño no estaban de acuerdo, no se necesitaba el permiso de los papás, sino que automáticamente el Estado tomaba la patria potestad a través del Patronato Nacional de la Infancia, que con costos maneja lo que estamos teniendo ahorita, con grandes dificultades y desaciertos. Ellos tomarían la patria potestad de estos niños y entonces podrían irse a operar. No pueden votar hasta que no tengan 18 años, pero con 12 años podían amputarse sus genitales porque estaban pensando en un chiquito de 12 años. Mire, hermano, cuando yo tenía 12 años, yo estaba enamorado de la directora de la escuela y luego me enamoré como 7 veces antes de verdaderamente enamorarme, porque uno es un niño. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, uno ve estas cosillas ahí, pero el cristiano, el hombre y la mujer de Dios deben de reflexionar sobre y leer los tiempos de lo que está pasando, y eso se hace entonces de extrema urgencia, tener claramente unas creencias finamente estudiadas y en su momento eventualmente hasta contender por ellas ardientemente, defendiendo no a Cristo, sino defendiendo la fe que se nos ha sido dada. Por eso la oración de Pablo por los filipenses es que así como abundaban en amor, también abundaran en conocimiento. Amor y conocimiento con un propósito, para que podamos tener la capacidad de aprobar lo mejor. Amén, hermanos. Porque al paso que vamos, de ahí, hermano, ya en algunos países en América Latina, sencillamente una persona en una enfermedad terminal o por lo que sea, decide quitarse la vida. Bueno, pero ya lo que está pasando es que ¿quién va a decidir cuando esa persona no pueda? Otro va a decidir. Y para quitarse usted encima un estorbo, tristemente, para algunas personas ya llega un momento donde usted puede llegar a ser un estorbo. El cristianismo tiene que salir en defensa de la vida. Por eso el cristianismo es contra el aborto, contra el matrimonio de personas del mismo sexo, no contra las personas, sino contra la filosofía. No atacamos al pecador. La Biblia nunca ataca al pecador, pero está llamada y obligada
a denunciar y atacar el pecado, que es un tema diferente. Así es que, hermanos, ese es el propósito por el cual he escogido estos temas. Por eso, la doctrina. ¿Qué es la doctrina cristiana? Necesitamos estar firmes en una fe que no es tonta ni es ciega. Es una fe que busca entendimiento. La fe no es tonta. No es que todo lo aceptemos, ni debemos de aceptarlo todo porque lo dice el Papa, o lo dice el cura, o lo dice el obispo, o lo dice el pastor. No, señores. Ustedes tienen que tener la capacidad para discernir si lo que este hombre y esta mujer, bien intencionada, llamada por Dios, está diciendo, se ajusta al contexto general de la bendita palabra de Dios, más allá de las emociones, más allá de las preferencias. Esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios, tristemente para muchos, a veces dice lo que no quiero oír. La palabra de Dios me va a decir que termine con algo que yo no quiero terminar, que deje algo que no quiero dejar, pero que la palabra de Dios me dice que no es del agrado de Dios. Y es ahí donde el discípulo de Cristo se encuentra en una encrucijada y le toca decidir. ¿Será lo que cree? ¿Será su doctrina? ¿Será el punto de vista cristiano que tiene acerca de lo que está pasando en el mundo? Lo que a usted y a mí, aún con dolor y con lágrimas y hasta haciendo berrinches internos, nos tocará elegir por lo que Dios dice en su palabra. Pero necesito entonces un apoyo para tomar esas decisiones, y ese apoyo está en la palabra del Señor. Así que la doctrina cristiana, que hay doctrinas políticas, filosóficas, la doctrina cristiana es un resumen organizado de lo que enseña la Biblia. Ya el teólogo irá a un seminario, una universidad que tiene más profundidad, y en los estudios bíblicos de los martes, que les invito para que vengan, sobre todo las mujeres, que hay un miércoles que no hay culto de mujeres al otro día, entonces pueden venir al martes, amén, y a todo el que pueda, porque ahí estudiamos la palabra de Dios. Los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles, hay muchos falsos maestros, falsos cristos, las redes se llenaron. YouTube es lo peor que yo conozco en ese tema. En YouTube cualquiera sube videos y predicaciones, hasta yo puedo, o sea, cualquiera. Así es que, hermanos, es tener discernimiento. Hay gente que todo lo que dice YouTube lo cree, y aunque ahora es tan fácil ver las mentiras falsas, pero la gente cree, la gente lo cree. Ponen a Julio Iglesias a cantar como el hermano Marcos Vidal, y ponen a aquel otro a decir cosas, a Billy Graham a decir blasfemias con la imagen de él fija y con la voz de otro, pero en español. Y el hermano Billy Graham era gringo y de español no hablaba ni un pío, muy poquito, solo él decía nada más, y español mucho poquito, era lo que decía para decir poquito. Así es que, hermanos, tiempos muy difíciles donde la Biblia nos advierte hace más de 2000 años que el demonio aún se va a vestir como un ángel de luz. Amén. De ser posible, dice también la Biblia, engañará aún a los escogidos de Dios. Así es que son tiempos para pagar un poquillo más estos chunchillos y dedicar diariamente un tiempo con la bendita palabra del Señor. Y usted puede consultarle a gente que sabe, hermano, hay una página donde yo puedo asegurarme que estoy estudiando algo serio. Claro que hay muchas, como hay demasiadas falsas que te pueden llevar al despeñadero financiero, familiar, moral, espiritual y matrimonial. Amén. Así es que Dios nos ayude. ¿Por qué es que necesitamos la doctrina cristiana? ¿Por qué debemos querer enseñar la doctrina cristiana? Déjeme decirle algunas cosas, entre ellas, porque la verdad acerca de Dios me ayuda a conocer mejor a Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer de Dios. Yo sé de Hitler, por ejemplo, saber que Hitler no nació en Alemania, él era austriaco de nacimiento. Saber de Hitler no me hace que lo conocí a él. No lo conocí y hubiera querido no conocerlo, porque seguramente me convierte en jabón para lavar ropa. Saber de Dios es una cosa y conocer a Dios es otra. Así que el conocimiento en sí mismo no tiene ningún beneficio en cuanto al conocimiento de Dios si esto no me permite conocer a Dios. Un gran pensador dijo: somos crueles con nosotros mismos cuando tratamos de vivir en este mundo sin conocer
al Dios cuyo mundo es de Él y que Él dirige. El mundo se volverá un lugar extraño y doloroso y decepcionante cuando no conocemos a Dios. Conocer a Dios no cambia la naturaleza de este mundo anti Dios, de sufrimiento y de guerras y de crimen y de envidia y de maldad. Pero conocer a Dios hará que usted y yo, a pesar de vivir en un mundo que todo apunta a decepcionarnos, a arrancarnos la fe, conocer al Señor nos va a permitir tener esa paz, la seguridad y la esperanza de que el Señor tiene el control y que Él está con nosotros. Amén. Voy a decir ahorita 3 razones por las cuales es importante conocer a Dios. Diga conmigo: conocer a Dios. Una cosa es saber de alguien, una cosa es haber visto a alguien y otra cosa es conocer a Dios. Número 1, es importante conocer a Dios porque fuimos criados para eso, para conocerle. En este momento cualquier niño que nazca en el planeta Tierra nace con una naturaleza divina, nace con una necesidad y una conciencia eterna. Conforme vaya creciendo se irá haciendo más grande. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos hechos a la imagen del Señor. Es por eso que todo ser humano, cuando es adulto, todos tenemos un vacío interior que tiene forma de Dios. No lo llena el dinero, no lo llena la fama, no lo llena el placer, porque tiene forma de Dios. Solo Dios puede llenarlo. Hay otros vacíos que se llenan cuando usted ama. Hay vacíos existenciales cuando usted se casa, cuando usted tiene una familia, cuando tiene hijos, cuando tiene un trabajo, cuando estudia, cuando tiene una empresa, un emprendimiento. Hay vacíos que este mundo va a llenar y usted los va a poder llenar. Pero hay un único vacío que nada puede llenar porque tiene forma de Dios y solo Dios puede llenarlo. Es como aquellas figuras de los rompecabezas, ¿recuerdan? Que hay ninguna figura puede ir puesta en otra parte. Por eso los que son expertos en armar rompecabezas siempre arman el marco y empiezan a llenarlas porque no calzan. Igualmente, por eso el dinero, ni la fama, ni los logros materiales o académicos o financieros no le dan al hombre en sí mismo esa paz, esa bendición, porque ese vacío tiene forma de Dios. Solo Dios puede llenarlo. Por eso la importancia de conocer a Dios es que fuimos hechos para conocerle. Número 2, Dios considera conocerle a Él lo más importante que alguien puede hacer. Esta cita me encanta. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Estamos leyendo la versión de Reina Valera. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. 2 puntos. En entender y conocerme que yo soy Jehová. No se goce el valiente en su fuerza, ni el rico en sus posesiones. Si hay algo en lo cual podemos alabarnos, gloriarnos, o como suele decir alguna gente, orgullo santo. Si hay algo en lo cual usted y yo podríamos sentirnos satisfechos y realizados, es en conocerme, dice el Señor. En conocerme, en entenderme, en conocer que yo soy Dios, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero que me conozcan, que sepan de mí, que sepan de la justicia aquí en la tierra. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que el Señor quiere, que lleguemos a conocerlo a Él. Amén. Alguien dice: es que yo conozco de una vez le di la mano a Figuerillos al hijo, pero no lo conozco, ni él a mí, ni tampoco quiero. Yo le he dado la mano a alguna gente, sobre todo los políticos le dan la mano a todo el mundo. Pero yo no conozco a ninguno de ellos, ni ellos a mí. Yo conozco a Anita. Es más, ya yo desde que la veo llegar a la casa digo: aquí la vaina está fea, hay que caminar por cáscaras de huevo. Y ella a mí. Es que son 44 años de esposos
y 46, desde que somos novios, 46 años. Que aguante el mío, hermano. Esa mujer es una santa. Uno llega a conocer a la gente y casi sin estar presente uno dice, no está, pero yo sé que esta sería su opinión. Eso es conocer a Dios. Que aunque me estén aturdiendo con cosas, aquel ciego conoció al Señor a pesar de que era ciego. Y empezaron los fariseos, los policías de la santidad que siempre han habido en todo momento histórico del pueblo de Dios. Ese que a usted lo sanó es un pecador porque él te vio sanarte el jueves, pero porque te sanó un sábado, ¿por qué no te sanó el domingo? Por eso es un pecador. Así es que ciego, usted está ciego y fregado porque te sanó un pecador. ¿Cómo le va a decir usted a un chavalo que tiene 38 años, nació ciego? Él no podía entender, él no podía explicar, pero sabía lo suficiente, conocía lo suficiente de Jesús. Yo, pues el hombre que me sanó me dijo que era sano y me mandó a lavarme. Y yo lo único que puedo decirle ante tanto argumento teológico, solamente puedo decirles algo: yo era ciego y ahora veo. Esa es la importancia de conocer a Dios, y la doctrina y la Biblia es la que nos hace conocer a Dios. Les he dicho muchas veces, pero aquí siempre hay visitas, de aquel muchacho que le dijo al pastor: pastor, yo quiero escuchar la voz audible de Dios. Y el pastor le dijo: lea la Biblia, mijo. El muchacho dijo: pastor, usted no me ha entendido. Le dije que yo quiero la voz audible, oír la voz de Dios. Y le dijo el pastor: pues léala en voz alta, chavalo. Porque si la Biblia es la palabra de Dios, leerla es la palabra de Dios. Y leerla en voz alta es escuchar la palabra de Dios en voz alta. Cuando usted un día diga: yo quiero escuchar la voz de Dios audiblemente, dígale a la doña: mamita, léame este verso. Esa es la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y dentro de la doctrina enseñamos que la Biblia es inerrable, es eterna, nunca cambia, no muta. Lo que la Biblia dijo hace 3500 años sigue ahí y significa lo mismo. Robar es pecado desde hace 5000 años, cuando se escribió en la ley de Moisés, y sigue significando lo mismo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No existe el imperio babilónico, no existe los imperios medo-persa, no existe Alejandro Magno, no existe el poder griego, no existe el imperio romano, no existe la Unión Soviética, no existen estos bloques, y la palabra de Dios está ahí intacta. Por eso es que necesitamos conocer la doctrina. Y la tercera razón por la cual necesitamos enseñar y conocer a Dios es que Jesús murió para que eso fuera posible. Ninguno de nosotros puede conocer a Dios por fuerzas humanas. Dios lo hizo posible. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entre el hombre y Dios había un abismo que los separaba. Por eso dice Juan 1:12: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Un abismo nos separaba, pero Cristo vino y nos reconcilió con Dios. Porque lo que todos ustedes y yo merecemos, y todo lo que la raza humana ha merecido a lo largo de la historia, es la muerte y el castigo eterno. Pero en eso muestra Dios su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Por eso es importante conocer a Dios a través de la Escritura, porque hay por ahí muchos dioses y hay muchos caminos que la gente está tratando de decirnos. La gente está diciendo: la solución de tu vida está dentro de ti mismo. Y digo yo: ahora sí que estamos fregados. Ahora sí que estamos fregados y la solución está dentro de mí. No, señores, la solución está en Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy un camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, diga conmigo, nadie. ¿Qué significa nadie?
Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Número uno, porque conocer a Dios te hará una persona sabia. Dos, porque conocer a Dios te abrirá los ojos. Número tres, porque conocer a Dios te va a llenar de esperanza, no de optimismo. Yo no predico optimismo y la Biblia no habla de optimismo. La Biblia habla de esperanza. El optimismo es psíquico, tiene que ver mucho con estados de ánimo, si estás contento, si pegó el gordo, no pegó el gordo. El optimismo es demasiado psíquico, demasiado mental. En cambio, la esperanza es espiritual. La esperanza es basada en una relación con el eterno Dios que nadie ha visto, pero que existe, aunque no lo hayamos visto. Conocer a Dios, número 4, te va a ayudar a enfrentar la vida con mayor fortaleza y sabiduría. Así que conocer a Dios te hará más sabio. Creo que expliqué hasta el cansancio la diferencia entre sabio e inteligente. Yo conozco mucha gente que tristemente solo son inteligentes, pero no son sabios. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. En el griego es la palabra Sofía. Aquí hay un par de chiquitas que sus padres le pusieron Sofía. Sofía en griego significa sabiduría práctica. No es solo conocimiento intelectual. Gloria a Dios por los hombres de ciencia, pero estamos hablando de sabiduría no humana. No estamos hablando de sabiduría mundana. No estamos hablando de sabiduría animal, ni mucho menos sabiduría diabólica, que son los 4 tipos de sabiduría que el Señor quiere que evitemos. Estoy hablando de la sabiduría que Dios nos da. Y como dije el mes pasado cuando hablaba de la teología del sufrimiento, donde Santiago dice, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídale a Dios y Él les dará abundantemente y sin reproche alguno. Esa sabiduría es la que Dios nos da para enfrentar la vida. No todos los cristianos son doctores, no todos los cristianos son licenciados en algo. Esa es la pregunta precisamente del apóstol Pablo. ¿Son todos ustedes nobles? ¿Pertenecen a la realeza? ¿Son todos ustedes ricos o eruditos? No, porque lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que no estoy hablando de conocimiento intelectual, que es importantísimo. ¿Qué sería este mundo sin hombres y mujeres tan inteligentes como los doctores, como los abogados, como los jueces, como tantas actividades de la vida requieren de gente inteligente? Pero para vivir la vida se necesita algo más que inteligencia. Se necesita la sabiduría de Dios que me dice, esto es lo que es mi voluntad. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí? La doctrina, el conocimiento de Dios es el mejor alimento para mi alma. Escúchense ustedes esto, hermanos. La Biblia, cuando quiere hablar de la palabra de manera metafórica, utiliza muchas figuras. Una de ellas es que le llama a la Biblia pan, le llama comida, le llama carne, le llama el agua de vida, le llama el maná que cayó del cielo, le llama como la miel que emana del panal, le llama viandas, verduras, le llama carne gorda. La versión King James habla, cuando dice en Hebreos 5:12 al 14, habla strong meat, es algo así como churrasco, cowboy o tomahawk. Tenemos que desarrollar ejercitar un conocimiento de fe, donde empezamos como también otra metáfora, leche como un bebé que anhela la leche de su madre. Entonces esto expresa los diferentes momentos de una persona como un bebé: leche, purecito, papilla. Aunque ahora esto está muy raro. Yo veo a veces las personas y dicen que un chiquito tiene que comer su primer banano cuando tenga 2 años. No, ya cuando tenga 2 años se come una chuleta de cuche. Pero bueno, ahora todo ha cambiado, ¿verdad? A mí me crearon a puro frijol, guineo y huevo duro si había. Pero nunca me metieron en la boca, además que no se podía, una chuleta con todo y hueso. No. La Biblia interesantemente le llama a todas estas figuras momentos muy puntuales en el crecimiento, el desarrollo físico de una persona, donde termina, como dice Hebreos 5:12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por eso, hermanos, decimos que el conocimiento de Dios, de su palabra, alimenta nuestra alma. Es por esa razón que Jesús, allá en el desierto de Judea, venciendo a Satanás, cita una cita del libro de Deuteronomio, cuando le dice a Satanás: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús le ripostó y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Conocer la palabra, conocer la doctrina, va a llenar mi vida y mi mente de verdades que me acercan a Dios. Si esto enseñas a los hermanos, sé buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo 4:6 nos va a dar la capacidad de compartir con otros la doctrina de Jesucristo. Porque al conocer la libertad, al conocer esta bendición, esta paz, este gozo, que no significa ausencia de problemas, porque la definición de paz mundana es otra cosa. Paz, ausencia de conflictos. En la Biblia, paz es: a pesar de los conflictos, tienes paz. Y si hay algo ausente en una persona que tiene a Cristo, no son los conflictos, es la inseguridad. Se fuma porque tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. La mejor protección contra el error es conocer la bendita palabra de Dios. Estuve enseñando unos temas unos martes y abrí el foro para lo que la gente quisiera preguntar, y les hablaba de eutanasia. Hoy se llama suicidio asistido en unos países de Europa. Bueno, ya por lo menos están siendo más honestos en lo que es. Hablando sobre la cremación de nuestros difuntos, hablando sobre el tatuaje en nuestros cuerpos, hablando lo que la Biblia dice, no lo que un loco fanático se le ocurra decir. Porque tristemente muchos maestros están predicando lo que a ellos, el evangelio según a ellos les parece. Porque los tiempos que estamos viviendo exigen de todos los cristianos, sin excepción. Y yo no estudio la Biblia porque soy pastor. Estudio la Biblia desde que no era pastor. Como pastor tengo que tener otros niveles de estudio para dirigirme a grupos como ustedes, y en muchísimas veces, el próximo 22 de agosto estaré enseñándole a los pastores de las islas del Golfo de Nicoya y de la parte de Nicoya y Costa Pájaros y todo aquello. Vamos a estar en un congreso enseñando pastores, y Dios me permite hablar con pastores y líderes de toda América Latina y el Caribe. Entonces uno tiene que estudiar otros temillas y experimentar algunas cosas y tener experiencia en otras. Pero eso no es porque soy pastor, porque soy conferencista. Pero todo cristiano tiene que ser un asiduo lector y estudioso de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 8 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como lo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que aquí se nos advierte sobre el riesgo de ser engañados por sutilezas, por tradiciones de hombres, por filosofías huecas, por rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en ese sentido, hermano y hermana, hagamos la diferencia entre fanático y radical. El fanatismo es lo peor que le puede pasar a una nación. El fanático político es una desgracia en la vida. El fanático religioso es otra desgracia en la vida. El fanático en el deporte es otra desgracia. No, nada que ver con el fanatismo, pero somos llamados a ser radicales en nuestra fe. Del griego radicalis, que significa raíces. Tristemente hoy la palabra radical la gente la interpreta como fanático. Nada que ver.
La palabra radicales viene de raíz. Nosotros tenemos que ser, como dice aquí, estar arraigados. ¿De dónde viene la palabra arraigarse? No viene de la suela de los zapatos, hermano. Arraigado viene de raíces. Tenemos que estar arraigados y edificados ¿en qué? En Él. Y no en filosofías huecas y sutiles, enseñanzas de hombre, corrientes de este mundo, los rudimentos del mundo, corrientes de este mundo. Corrientes de este mundo. Mire, hermano, esto está patas para arriba. La última vez viajando a Bogotá, Colombia, cuando veo que una persona, claro, a mí pues yo no voy a tener perrijos, pero yo tuve perros que eran como hijos. El último difunto se llamaba Beethoven, mi perro bulldog. Yo lo amaba. Bueno, todos lo amábamos. No podemos ver un perro, a veces hasta se le hace, uno llega a amar los perros y las mascotas, que uno las quiere y las cuida. Y como uno las quiere y las cuida tanto, se le muere a uno como de 18 años. Y entonces ya no quiero tener perros. Yo nunca iba a caer en el error del perrijo o del gatijo. Yo amo las criaturas porque son criaturas de Dios y no las voy a maltratar nunca. Pero el otro día me tocó viajar con un perro bulldog a la par mía. Antes los tenían que meter en como una canastilla y mandaban a la bodega. Y claro, el chaval no tenía plata y le pagó asiento. Y yo quiero mucho, y de feria un bulldog inglés. Me encanta el bulldog inglés. El bulldog inglés es un perro que duerme 12 horas y el resto descansa. Es el perro más vago que hay. Beethoven, yo llegaba y me daba la mano, a veces ni en casa. Beethoven era tan amado en la familia de nosotros que si Beethoven hacía mi tata, hay que llevar a Beethoven al veterinario porque tosió. Y yo podía estar, exagero, pero si Beethoven tosía, a correr. Uno ama a los perros. Y ese perro de feria, hermano, yo no sé qué comieron ese infeliz ese día. Y aquella cabina apestaba, no a perro, sino al perro. Y hubo que aguantárselo 2 horas y media. Yo le aseguro que algún tipo de ser humano, de acuerdo a como fuera presentado, no le daban entrada ni siquiera al aeropuerto. Hermanos amados, este mundo está patas para arriba, donde se está humanizando a los animales y animalando a los seres humanos. Está patas para arriba. Allá cada uno con su bronca. Solamente quiero señalarnos, es equiparnos con las verdades eternas de Dios, transmitírselas a nuestros hijos en medio de una cultura que cada día apunta a que termine esto desintegrado. En un mundo donde a un loco se le ocurre empezar a volar bombas y después salirse de control y empieza a ver cómo se arregla esta vaina porque lo están agarrando el pescuezo. En un mundo, hermano, donde las grandes empresas compran comida y no la regalan cuando sobra, sino que tienen un reglamento que esa comida tiene que botarse. En un mundo donde un anciano que lo dio todo, llega un momento donde apesta y estorba. Tal vez sí estorbe y apeste, pero no podemos tratar. Sí, a veces uno huele feillo. Yo vieras que miedo le tengo los malos olores. Yo a cada rato le digo, Anita, cuando usted sienta que yo tengo un piquillo, un olor feo, me lo dice. Prefiero ponerme un rato bravo y no que alguien se enoje como 20 a la par mía. Ese es el mundo que estamos viviendo, que exigen cada día más de hombres y mujeres llamados cristianos, que estamos claros de lo que dice la fe cristiana, indistintamente que no somos ni inmaculados, ni perfectos, ni sudamos agua bendita. Solo somos pecadores perdonados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué es importante conocer la palabra entre tantas cosas? La importancia, lo que todo cristiano tiene que saber de la importancia de la doctrina básica cristiana. ¿Por qué? Porque en tiempos de problemas, en tiempos de tentación, en tiempos de cambios o transición y en tiempos de tensión, el fundamento de la palabra de Dios se vuelve imprescindible y fundamental. Quiero decirles, hermanos, que los calambritos de algunos himnos cristianos muy lindos que uno siente. Ayer no sé dónde era que andábamos, Anita y yo,
Andamos en Walmart, creo, y se me acercó y yo sentí que virtud salió de mí. Y Anita pegó un brinco y yo no sé cómo se explica ese fenómeno. Virtud de mí para vacilar, como que le di un golpe eléctrico y yo sentí como un pellizco. Y fue que Ana se me acercó y dice que ella sintió como un 220. Es que me acordé de un chiste de algo que pasó en el año de 1987 en el pueblo de Ponce, Puerto Rico. Estaba un aguacero terrible y el hermano guitarrista llegó, zapatos con suela de hule, agarró la guitarra y empezó a afinar la guitarra eléctrica. Y una hermana se le acercó y le pegó un cuerazo eléctrico, hizo tierra, algo pasó ahí. Y entonces ese hermano entró en bendición y salió danzando y hasta hablando un idioma angelical. Y fue y le contó a otra hermana: vayan y toquen al guitarrista porque el hombre vino ungido. Y claro, el que lo tocaba, cuerazo y cuera, y todo el mundo entró en bendición. Y el pobre guitarrista, sin saber, estaba haciendo tierra y cuerió a más de uno. Sí, hermano, la experiencia espiritual en un culto, en una vigilia, en un retiro, hay un ambiente, hay una predisposición hasta psicológica, mental y espiritual, y entonces Dios nos bendice y nos toca. Pero eso se acaba al día o a los 2 días de terminado aquel retiro. La vida continúa, como decía aquel cantante, no sé si era cristiano: al final la vida sigue igual. ¿Cuántos cantaron esa canción? ¿Quieren que la cante? Al final la vida sigue igual. Ayer por la noche, en el día, el hermano Juan Carlos, oramos por él, y el pastor Raúl y yo y Anita estuvimos en el velatorio de nuestra hermana Margot. Hermano Juan Carlos Herrera, pastor de la iglesia Puertas del Cielo en la Cañada, en el Roble. En la mañana fue la esposa con un dolor en el pecho aquí, fuerte. Fue a la clínica y la mandaron para la casa. Eso es estrés. Eso es que está muy estresada. Y llegando a la casa, murió la esposa de Juan Carlos Morera. Parece que este no es el primero ni ha sido el segundo. Ya yo sé de 3 casos así. Un pequeño electrocardiograma de 12,000 colones que a un asegurado tienen que hacérselo hubiera hecho la diferencia, porque la fotografía en ese momento hubiera dicho: esta señora está a punto de un infarto. Una mujer joven, con hijos, nietos, la esposa de un pastor. Es que así es la vida, hermano. Salís a la clínica o lo que puede ser una cita rutinaria y al otro día amanecer difunto. Quien les predica a ustedes por más de 45 años ya les ha dicho que el ser humano es una criatura que nace con fecha de vencimiento, porque todo debajo del cielo tiene su tiempo: tiempo de nacer y tiempo de morir. En ese sentido, se ofendió a veces una vieja, dicen que se ofendió conmigo porque yo dije que en ese sentido los seres humanos somos como cajas de leche. En alguna parte dice consumir antes de él. Y yo decía a ver cuál era la fecha mía de expiración, pero no la sé, ni quiero saberla, pero Dios sí la sabe. La doctrina, la palabra de Dios, es lo que a usted y a mí nos va a sostener en tiempos de angustia y en tiempos de dolor. En Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Conocer a un varón perfecto, que ese solo es Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fluctuantes. La gente sin doctrina, sin fundamento sólido, fluctúa. Como dice Santiago, de doble ánimo o de doble alma. Ambivalencia de carácter, ambivalencia en lo que piensan. Hoy echarse los tapis es malo y mañana, como me lo estoy echando, entonces es bueno. Fluctuantes, de doble ánimo, de aquí para allá, llevados como víctimas de las falsas enseñanzas. Mire, hermano, estuve anunciándoles, hay gente que dice que la Biblia dice que ni la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. ¿Ustedes sabían que la Biblia dice eso? ¿Quiénes sabían que la Biblia dice eso? Pero no lo dice. No lo dice.
Ayúdate que yo te ayudaré. Hay gente que dice, es que la Biblia dice ayúdate y yo te ayudaré. No lo dice. No diga, porque dice alguien que si una mentira se repite 100 veces, se convierte en verdad. No es cierto. Una mentira dicha 100 veces para usted puede convertirse en verdad, pero sigue siendo una mentira, porque la mentira es mentira y la verdad es verdad. Pero a veces por conveniencia estamos repitiendo cosas por lo que yo llamo anorexia bíblica, donde la gente solo lo que pasa el domingo en misa o lo que pasa el domingo en culto, y toda la semana hay gym. Yo voy 2 veces a la semana al gym para la gloria de Cristo, para bajar el azúcar y tener un poquillo las grasas viscerales, y porque ya bonito esto no lo remedia nadie, hermano. 63 años de edad, hermano, más bien es cuidándome, nada más. Pero hermanos amados, hay gym, hay danza, hay merengue, hay fitness, hay spinning, hay todo, hay Biblia. Por eso somos anoréxicos, por eso somos tan débiles, por eso cualquier cosita nos sacude y sacude nuestra vida y sacude nuestra existencia, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro fuero interno, por no haber fundamento. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solo oírlas, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fundamentos. Quiero decirlo con todo respeto. Una de las cosas que vi en la reciente tragedia, cataclismo que hubo en Venezuela, en el área de La Guaira y Caracas, donde ha habido tanta destrucción y tanto dolor, de esta iglesia salió un cargamento importante que ustedes donaron para enviarlo a Venezuela. Pero cuando uno veía el tipo de construcciones, ¿verdad? En algunos casos, ya los expertos están diciendo, con palabras de expertos y con vocabulario de ingeniería civil y lo que quieran, dicho en buen tico, problemas de fundamentos en aquellas construcciones de 30 y 40 pisos. Sucedió en el terremoto de Alajuela, casas y barrios que fueron declaradas inhabitables, y personas cercanas a uno tuvieron que ir a sacar un préstamo para volver a levantar su casa, y con algunos beneficios quizá, pero a la hora de demolerlo no se necesitaron mazos ni se necesitaron tractores. Era suficiente que usted agarrara la varilla y la jalara y se traía el pedazo de bloque, porque nunca esas varillas estuvieron agarradas de un fundamento de varillas, ni siquiera de 3/4, una canasta. No, las metían. Lo que siempre ha habido, la corrupción en la construcción, en el gobierno, donde a usted le dé la gana, y hasta en las iglesias, porque la corrupción tiene que ver con seres humanos. Hermanos, este mundo está dirigido por seres humanos. Costa Rica es gobernada por seres humanos. Los diputados son seres humanos. Los jueces son seres humanos. De ahí que tenemos la responsabilidad de orar para que Dios les dé sabiduría y hagan las cosas en el temor de Dios. Pero hermanos amados, no espere del ser humano una conducta que solamente es propia de un hombre y una mujer en quienes habita Cristo por el Espíritu Santo en sus vidas. Y aún así, tampoco como que hacerse uno el tonto. El montón, cuántos ingenieros pasaron por ahí, se hicieron de la vista gorda, y aquellas casas en Alajuela fueron algunos cientos de casas, hermanos. Sin embargo, casas bien construidas, voy a hablar de lo que se me ocurre, en el Limbo Las Cañas, casas de 60 años, no se dañaron, porque siempre, no importa si la casa es hecha en el Limbo Las Cañas, en el Bajo del Infernillo o en Escazú, siempre será el fundamento. Y no importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted fue a la universidad, si usted es un profesional o no, en esta vida se necesita una fundamentación sólida en la eterna y bendita palabra de Dios que nunca cambia.
aunque todo cambie, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es Jesús quien dice en Mateo 7:25 que las casas que no se caen, así sea que las golpee el viento, el río y el agua con ímpetu, tanto la casa del insensato como del sabio van a ser movidas por las circunstancias de la vida. Pero aquella que estaba fundamentada en Cristo, esa casa no fue destruida. En contraste, la que fue fundada en la superficialidad de las arenas, fue grande su ruina. Así que si alguno de ustedes está queriendo edificar algo, edifíquelo sobre el fundamento que es Cristo. Conocer la verdad, conocer la doctrina es importantísimo. Dice la Biblia, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. La verdad libera. No, conocer la verdad libera. Hay muchas verdades. La verdad en sí misma no libera. Lo que libera es conocer la verdad de Dios, la verdad de su infinita palabra y eterna que nunca cambia. La falsa doctrina es esclavitud. La palabra de Dios es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tiene suma importancia el conocimiento de la doctrina y de la palabra de Dios. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Usted es y yo soy la suma de mis pensamientos. Si usted piensa que usted puede en esta vida hacer lo que le da la gana, es su derecho. Siempre suelo decir frente a esto, la vida es como cuando usted va al PriceMart o a Walmart, a cualquiera de todos, Mega, al que usted vaya, usted llena el carrito de lo que quiera. Incluso yo veo gente que ni lista llevan, entonces de ahí negra, hay que traer otro carrito. Ustedes han encontrado en estos supermercados de estos nombres carritos pequeños, siempre son grandes. Porque qué pelada llevar un carro de esos que con una botoneta. Hay que llenarlo aunque sea de papel higiénico, porque se ve el bulto. Así es la vida. Usted puede, la vida es como un supermercado. Usted llena el carrito, 2 carritos, 3 carritos, pero entienda esto: como en el supermercado, tienes que pasar por la caja. Haga lo que le dé la gana, viva como le dé la gana, robe lo que quiera robar, maltrate lo que quiera robar, haga lo que usted quiera, pero un día tiene que pasar uno por la caja, y ahí es donde empieza a doler. Somos lo que pensamos. Por eso tenemos que a nuestros niños desde pequeñitos llenarles su mentecita y su corazón de que ellos son valiosos, que nadie debe maltratarlos, y conforme empiezan a crecer, que nadie debe tocarlos donde ellos no quieren que los toquen. Y tenemos que enseñarles las historias bíblicas, y tenemos que traerlos a la escuela dominical, porque son niños que hoy los meten en todo, hasta en gimnasia, y ya están hasta con lesiones. Pero yo no sé si será que los padres queremos reflejarnos en hijos que, como nunca lo hice, que lo haga vivo, y a las cosas de Dios no los traen. No hay cosa más bella que un niño que es fundamentado en el conocimiento de Dios. Claro que también que sea un profesional, claro que sea un hombre de ciencia, pero no hay maravilla más grande que un profesional con temor de Dios. No hay cosa más maravillosa que un hombre de ciencia, una mujer de ciencia, un deportista de élite que en algún momento le da la gloria a Dios por la medalla, por los premios y los reconocimientos. Ellos hacen la diferencia donde quieran que estén. Porque es importante, hasta en un niño, que esa mentecita se llene de valores. Gracias, por favor, con mucho gusto. Y sobre todo de las cosas de Dios en un proceso. Este niño de escuela dominical estaba en la clase en su escuela de religión. En ese momento la maestra de turno estaba hablando de pedirle a X o Y ídolo. El chiquito levantó la mano y le dijo: niña, discúlpeme, pero es que los ídolos, ¿cómo yo voy a pedirle a este ídolo? La Biblia dice que los ídolos tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan,
tienen orejas y no oyen. La señora se molestó tanto y le dijo al maestro de artes industriales que le trajera un taladro, y agarró el muñeco y le hacía, lo atravesó aquí en las orejas, quedó un hueco al lado, y le dice la maestra, decía mi mamá al chiquito, ahora sí, vea, ya tiene. Le dice, sí, niña, ya tiene oídos, pero lo que le entra por un oído le sale por el otro. No es una burla, no es una burla. Es que nuestros niños estuvieron así, de que una chiquita suya, una nieta suya fuera a orinar al baño donde iban los hombres, y los hombres al baño de las niñas. Y eso casi nos lo mete un partido electo con el voto popular. Alguien apareció que puso freno a estas y un montón de barbaridades. Sin embargo, nunca he criticado a ese partido, porque ese partido le dijo a los costarricenses, sin mentira de ninguna especie, ni caretas, cuál era su meta y cuál era su hoja de ruta. Así que aquí nadie engañó a nadie. Los ticos elegimos eso. Por eso cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Voten por mí, que ya estoy chivayo. Pero qué bello es cuando esos niños se protegen, porque son educados. Por eso tenemos que vivir la verdad, defender la verdad de Dios. Pero antes de terminar, les quiero, lo que aparece en las cajetillas de cigarro de algunas medicinas: warning, advertencia, el conocimiento por sí solo puede ser peligroso. Con el conocimiento el hombre puede hacer una bomba para destruir vidas, y ese mismo conocimiento puede hacer que un hombre trabaje para una vacuna de una enfermedad. Entonces el conocimiento por sí solo puede ser peligrosísimo. Por eso la exhortación de la palabra del Señor es el cuidado. Y terminaré como empecé, leyéndonos Filipenses 1:9. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor. El propósito del conocimiento bíblico no es para andar atacando, no es para agarrar a la gente a bibliazos, es para tener la capacidad de tomar decisiones correctas que nos lleven a elegir y a conocer lo mejor. No solo lo bueno, sino lo mejor. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos agarre confesados. Lean diariamente la palabra de Dios. Estos juguetitos tienen la posibilidad que usted agarre una Biblia, te recuestes y las pongas en audio. Algunas versiones tienen toda la Biblia, otros solo el Nuevo Testamento y otras ninguna de las dos, pero suficientes para usted recostarse y escuchar 15 minutos. Libros completos de la Biblia, cortitos: Tito, Primera y Segunda Timoteo, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses. No te tomarán 20 minutos leerlos y escucharlos, o sea, entrándote la palabra de Dios por todas y de todas las maneras posibles. El tiempo que estamos viviendo no debe ser ningún partido político el que a usted y a mí nos dé esperanza. Los tiempos de siempre, pero hoy, tiempos complicados y difíciles, se hace más urgente que nunca el conocimiento de la eterna y bendita palabra del Señor.